Actualmente existe, como todos sabemos, procesos como la tala, la minería, que se realizan en pueblos indígenas. Sin embargo, existe ya una Organización Nacional de Mujeres Indígenas y Amazónicas del Perú que defienden sus tierras, que no se les está tomando en cuenta sus opiniones, una consulta previa para realizar estos procesos que afectan mucho a su comunidad. Ya ellos realizaron una denuncia ante la ONU por vulnerar sus derechos, porque el Estado no está cumpliendo la ley ya existente que es la consulta previa. Es por ello que el objetivo de estas mujeres es exigir o contar con una autonomía funcional, técnica, económica, financiera, administrativa y presupuestal. Hola, hoy les voy a hablar sobre los datos y estadísticas. En el Perú se han realizado 38 consultas previas en el lapso de 5 años. Ningún otro país en América Latina ha avanzado tanto. En minería, como en actividades hidrocarburíferas, solo se hacen consultas previas para actos administrativos. En minería, ninguno de los actos consultables establece la pertinencia ni las condiciones de cómo se dará la actividad. El Estado peruano no garantiza los derechos en los pueblos indígenas en el plan de empresas y derechos humanos. Queremos que se cumpla ese derecho a la consulta previa frente a la acción de estas empresas, pero ¿cómo podemos esperar eso si el Estado ya vulnera este derecho sistemáticamente? Las consultas previas realizadas en el Perú fueron 38. Mencionaré dos importantes que fueron las 12 en minería y 13 en hidrocarburíferas. Definiciones. ¿Qué son los derechos humanos? Son normas o atributos inherentes que velan la dignidad humana de manera universal, sin importar la raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, etc. ¿Por qué es importante respetar los derechos humanos? Es importante protegerlos y respetarlos para que las personas puedan vivir una vida íntegra, digna y con libertad. ¿Qué es el derecho a la consulta previa? Son los tributos de los pueblos indígenas u originarios a comunicarlos previamente de medidas legislativas o administrativas que afecten directamente a sus derechos colectivos, su existencia física y identidad cultural, calidad de vida o desarrollo. Como personas tenemos a la Organización Nacional Andinas y Amazónicas del Perú. Como organizaciones tenemos a la ONU, que es la Organización de Naciones Unidas, y como gobierno tenemos a la TCM, que es la Presidencia de Consejo de Ministros, y a la TC, que es el Tribunal Constitucional. El Estado debe velar por los derechos de todos sus ciudadanos. Sin embargo, en este caso, le niega a las comunidades indígenas el derecho a la consulta previa. Los indígenas tienen derecho a decidir sobre cualquier cosa que afecta a sus vidas y sus territorios. Según José Luis Jiménez, al negar la igualdad de derechos está negando la igualdad de ser. Por lo tanto, el Estado pisotea la dignidad de estas comunidades al negarles sus derechos. Esa falta de ética del Estado es un problema muy grave, ya que según Adela Cortina, ninguna sociedad puede funcionar bien si sus ciudadanos no mantienen una actitud ética. Y así también ningún país puede resolver las crisis que se le presentan si las actitudes antiéticas proliferan entre sus ciudadanos y sus políticos. Uno de los principios morales de este caso de las mujeres indígenas y amazónicas del Perú es la dignidad humana. Según el autor Jiménez, a todos los seres humanos a los que se les niega sus derechos, este les llama los excluidos de la dignidad humana. Y es real. Esta gente, esta población del Perú está siendo realmente excluida ante la dignidad humana porque no se le está reconociendo los derechos ante una consulta previa para realizar procesos que afecten realmente a su pueblo, que afecten realmente a su comunidad, incluso hasta estos procesos como la tala en la minería puede llegar a una muerte, ¿no? O sea, pueden afectar realmente a toda la población. Otro principio moral vulnerado aquí es la justicia. El Estado debe velar por la justicia entre sus ciudadanos. Sin embargo, en este caso es todo lo contrario. El mismo Estado está siendo injusto al negarle los derechos a las comunidades indígenas. Otra vez vamos con Adela Cortina, quien dice que ninguna sociedad puede funcionar bien si sus miembros no tienen una actitud ética. Ningún país puede resolver las crisis que se le presentan si sus ciudadanos y políticos tienen actitudes antiéticas. Entonces, si en este país el Estado y sus ciudadanos siguen negando y vulnerando principios como la dignidad y la justicia, entonces
no se podrá tener una buena vida a la que todos aspiramos a alcanzar. Para Sabater, la libertad es elegir siempre lo que uno quiere. Entonces no estamos ante la libertad, sino ante la omnipotencia. Además, la libertad es imprescindible para establecer responsabilidad, porque sin responsabilidad no se puede articular la convivencia en ningún tipo de sociedad. Ante ello, al no garantizar el derecho a la consulta previa, el Estado está actuando para su propia conveniencia, ya que pudo haber dado alguna solución por parte de las entidades pertinentes, dando así una mala libertad de opción. Al tomar esta decisión, ellos se vuelven responsables de las consecuencias de esta. Con ello, una consecuencia directa es la carencia de acuerdos sobre medidas administrativas de manera inmediata, y la consecuencia indirecta sería que la población indígena genere con el tiempo denuncias a diferentes organizaciones nacionales e internacionales. Para Troit, la responsabilidad de un individuo no están conectadas con las leyes de una sociedad, o va de la mano con el carácter, ya que si fuera así, las personas no cometerían crímenes o malas acciones, de manera que no se les privará a nadie su libertad. Las personas generan su propio concepto de la ética y moral que se aplica en la vida cotidiana, tanto así que son responsables de los actos que cometen. Vulnerar los derechos de las personas y aprovecharse de su situación es algo que no se puede permitir, y por eso existen organizaciones gubernamentales que velan por sus derechos y que se cumplan las leyes planteadas para un buen desarrollo sostenible. Según Cortina, hay dos tipos de valores, que es la felicidad y la justicia. De ahí podemos rescatar que la población hizo ver sus valores con una denuncia contra la ONU por vulnerar sus derechos de la población a la consulta previa, libre e informada y al acceso de sus tierras. Esto hace reflejo a sus derechos de justicia y libertad para que puedan ser considerados en la toma de decisiones de sus tierras, ya que varias empresas entraban a invadir sin una consulta previa a la población para invadir las tierras, y todo esto lo manejaba el gobierno. Y es por ello que la población tomó cartas a los asuntos y realizó cierta denuncia. Frente a esta situación, los principios y virtudes que están presentes por parte de las mujeres indígenas son la fortaleza, que consiste en tener valor y fuerza interna para superar estas debilidades, y la esperanza, que nos permite esperar con certeza aquello que deseamos de forma optimista y confiada. Por otro lado, los principios y virtudes que están ausentes por parte de la ley de consulta previa es la justicia, que pone en práctica el respeto hacia las personas y el bien común. Y la templanza, que busca hacernos responsables en la manera en la que actuamos.